Pero volvamos sobre la acción humana y por eso les decía, en esa primera visualización, claro, yo quedé preocupado y dije, bueno, no, pues aquí, ahí sí un poco en la visión más apocalíptica, pues aquí lo que hay que hacer para que sobreviva algo de la vida planetaria, pues en últimas es que se acabe la humanidad, porque probablemente acabándose la humanidad, las especies que hayamos dejado con vida, si es que no logramos extinguirlas todas antes de eso, pues tendrán alguna posibilidad de sobrevivir, ¿no? Pero luego caí en cuenta de otro dato que está en el documental, y esto sí fue realmente en la segunda vez que lo vi, y es que en el documental se indica justamente, como les decía ahora, que los límites se han cruzado de 50 años para acá. Y cuando yo caí en cuenta en ese dato, dije, espere un momento, es decir, ¿cuántos años de civilización humana tenemos? Pues aproximadamente, según los estudios antropológicos, diríamos, resumámoslo así, mal contados, 10.000 años de civilización humana. En 10.000 años de civilización humana, la humanidad no había acabado el planeta, ¿sí? Y en esos 10.000 años de civilización humana, pues también habían distintas formas de producción, de extracción de recursos, ¿no? De consumo, por supuesto, no a escala industrial, desde luego, ¿no? Pero había civilización. Son la historia de la humanidad de 10.000 años de civilización no es una historia de destrucción masiva del planeta. ¿Sí? Uno puede verla como una historia quizá de destrucción entre los hombres porque las guerras siempre han estado, de conflictividad humana o de lucha de clases si quieren en términos marxistas, pero no de destrucción de la vida planetaria. Es decir, la acción humana, es decir, la acción antropológica, no había destruido el Holoceno en 10.000 años de existencia. Y resulta que esa destrucción del Holoceno, es decir, el periodo del antropoceno en donde realmente la acción humana es capaz de alterar las condiciones de la vida planetaria, vienen de 50 años para acá. Y cuando yo caigo en cuenta en ese dato, tengo que reorientar la lectura del problema, digamos, tengo que reorientar la interpretación de lo que está pasando allí y que estoy visualizando en el documental. Y una de las conclusiones entonces a las que llego es que esto que está ocurriendo hoy no se debe a la humanidad en sí misma, ¿cierto? Digamos, en su capacidad destructiva, que sí está, yo no estoy negándola, que sí existe, sino que se debe a una forma específica de producción y de vida, ¿cierto? De vida como estilo de vida humano, que aparece desde hace 50 años. Y eso en ciencias sociales y en economía tiene un nombre propio. Hoy lo llamamos neoliberalismo. ¿Sí? Claro, no es que la producción a gran escala y la industrialización apareció con el neoliberalismo. Eso sería inexacto, ¿cierto? La producción industrial y la producción a gran escala pues comienzan a aparecer a finales del siglo XIX, ¿sí? Pero el modelo neoliberal agudiza esa posibilidad de producción y destrucción masiva, acelera esas circunstancias y desregula, es decir, quita los pocos límites que podrían existir para frenar el impacto destructivo de la acción humana. Entonces hay algo que tenemos que tener en cuenta y no podemos perder de vista. En 50 años destruimos algo que había permanecido por 10.000, solo por poner los 10.000 años de civilización, porque es mucho más tiempo, ¿sí? Pero digamos, en 50 años destruimos lo que había costado como humanidad construir por 10.000 años. Piensen tan solo en los 10.000 años de acumulado, de riqueza, en términos del conocimiento, en términos de la cultura, en términos de la lengua, del folclore. O sea, es todo un acumulado de la humanidad de 10.000 años de vida, de existencia, que fueron dilapidados y están siendo destruidos de manera masiva y acelerada por una forma de vida actual contemporánea que llamamos neoliberalismo. Y ese es un eje central que no podemos perder de vista en toda reflexión sobre las problemáticas públicas contemporáneas, así sean locales. Estas tienen que ver con una lógica porque es una racionalidad y es una racionalidad de producción.
pero es una racionalidad de relación humana y de relación ecosistémica que están produciendo la destrucción masiva, la debacle de la humanidad y del planeta. Hay que frenar el neoliberalismo hoy si queremos tener planeta para mañana. Ese es, digamos, el primer punto. Entendí también, cuando caí en la cuenta de eso que ya decía el documental, entendí también que no era posible hoy tener una conciencia ambiental o declararse ambientalista sin ser anticapitalista. Tener una conciencia ambiental implica, siendo coherentes con ello, ser anticapitalistas. Y eso implica desde acciones pequeñas de cada uno de nosotros como consumidores y productores, hasta acciones mucho más eh, colectivas de movilización social que deben transitar y deben promover una forma de vida anticapitalista. Ustedes ya lo decían hace 8 días. O se acaba el capitalismo o se acaba el planeta. Lo más probable es que se acabe el planeta, pero siendo coherentes con lo que implica la responsabilidad como vida humana, se supone que inteligente, tendríamos que necesariamente actuar en pro de la anticapitalización o del anticapitalismo. Es necesario hacerlo, el planeta lo exige, ya no es una cosa ideológica. Yo aquí no estoy promoviendo una ideología comunista o marxista o socialista. De hecho, el socialismo es tan destructivo como el capitalismo. Lo que estoy diciendo es que aquí hay que tener una posición anticapitalista para frenar la destrucción masiva del planeta. Entonces, digamos, ese es el punto, digamos, sobre el cual precisamente yo quería concentrar la discusión de esta noche, llegados a ese lugar. Y también avanzando un poco sobre ese otro elemento que ustedes alcanzan a mencionar allí, que es el de, bueno, y entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Cómo hacemos para frenar este consumo y esta producción? ¿Cómo hacemos sostenible el asunto? Entonces, claro, aquí hay algo que es clave. Ojo, la destrucción del ser humano está ahí. ¿Qué había ocurrido en 10.000 años de civilización? Podemos revisar la historia y lo corroboramos. Esto no es, digamos, yo no estoy diciendo esto por convicción ideológica. En 10.000 años de civilización humana lo que hubo fue regulación. Lo que hubo fue límites. Lo que hubo fue control a la acción destructiva de la humanidad cuando se pudo controlar. No siempre se pudo controlar. Si el ser humano fuera una especie capaz de vivir en equilibrio con el resto de las especies y consigo mismo, no estaríamos aquí reunidos esta noche porque la administración pública no sería necesaria. La administración pública existe por una sola razón. Es necesario administrar la vida de los hombres, ya que si no se administra es potencialmente destructiva. Esa es la razón de ser de la administración pública. Lograr poner límites, lograr controlar, lograr regular la acción destructiva de la humanidad. Entonces, ese es un asunto clave. Estamos reunidos porque somos conscientes y reconocemos que es necesario administrar la vida humana a través de la administración entonces de lo público. Pero cuando la administración pública, cuando aquello que está hecho, pensado para poner límites a la destrucción del hombre, a su alcance destructivo, funciona bajo una racionalidad y un principio fundamental, que es el del neoliberalismo, porque resulta que es que el neoliberalismo no es solamente una doctrina ya de la economía. El neoliberalismo, y sobre todo para nosotros en el campo de la administración pública, debe ser así entendido. El neoliberalismo es para nosotros una racionalidad sobre la administración de lo público. El neoliberalismo como racionalidad que administra lo público hoy
está haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer por principio cualquier racionalidad administrativa de lo público. ¿Qué está haciendo? Está fundamentalmente permitiendo que los capitales circulen, permitiendo que el crecimiento económico se desarrolle para producir progreso, entre comillas, y para producir desarrollo, entre comillas, de las naciones. Esa racionalidad es la racionalidad a través de la cual hoy se administra lo público. De manera que cualquier acción, también, por supuesto, desde la misma administración pública, que tienda a frenar la lógica de crecimiento económico, que tienda a regular los flujos de capital, que tienda a intervenir en los asuntos sociales, públicos y económicos, sobre todo, va a ser de tajo rechazada, va a ser de tajo satanizada, va a ser de tajo estigmatizada. Y pongo los ejemplos concretos que tenemos allí, absolutamente cercanos a nosotros. Las grandes críticas del gobierno actual han aparecido por las siguientes razones, entre otras. Primero, por querer transformar el sistema de salud. La transformación del sistema de salud que propone el actual gobierno, y yo acá no soy un defensor del gobierno, sino que estoy tratando de hacer unos contrastes para entender entonces esa racionalidad. Pero la propuesta del gobierno en términos de la salud pública tiene que ver precisamente con que el Estado sea el garante y el prestador más robusto del servicio de salud. Eso va absolutamente en contravía de la racionalidad de la administración de lo público desde la lógica del neoliberalismo, que dice que es necesario garantizar la libre competencia del capital público y privado en cualquier ámbito de la vida. Entonces, por eso es que han aparecido las críticas, porque esto va en contra de una racionalidad. Siguiente elemento, y solo voy a mencionar algunos porque son muchos, que ha hecho, digamos, que ha generado mucha polémica, ¿no? Y es lo que tiene que ver hoy con que el gobierno se ha dado cuenta de que las comisiones de regulación de servicios públicos no funcionan. Es decir, no han logrado el objetivo que es regular la tarifa del servicio público domiciliario y ha dicho que va a intervenir de manera directa como la Constitución se lo permite al presidente y entonces eso ha generado una gran polémica porque de nuevo va en contra de la racionalidad del neoliberalismo que dice que es necesario garantizar la libertad de oferta y demanda, que esta por sí sola tendría que llegar a regularse y la competencia en el campo, en este caso, de los servicios públicos domiciliarios. Entonces, fíjense, solo mencionando estos dos asuntos y podríamos, ustedes saben bien, mencionar otros, que permiten observar, digamos que el asunto es que en el caso que nos compete, la administración de lo público entró, se sintonizó, y de hecho, para ser más específicos, la economía neoliberal generó una racionalidad, una forma específica de administración de lo público, que en vez de lograr una regulación, poner límites y frenar el impacto de la acción destructiva de la humanidad, la promovió. O sea que las administraciones públicas, y no vamos a hablar de las nuestras, que son del tercer mundo y con corto alcance, sino de las del primer mundo, las administraciones públicas de los países desarrollados no solo no frenaron la destrucción del planeta, sino que promovieron la destrucción masiva del planeta, son responsables de la destrucción masiva del planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en ese rompecabezas? Lo que pasa hoy en ese rompecabezas, porque está bien, tenemos que responsabilizarlos, sí, tenemos que reconocer el problema, sí, pero tenemos que reconocer la proporción de la responsabilidad. Todos somos parte de la solución, por supuesto, pero ¿quiénes son los causantes de la destrucción masiva del planeta? Los causantes de la destrucción masiva del planeta son las economías del primer mundo. Es el mundo industrializado el que destruyó el planeta.
Es el mundo industrializado el que produce las brechas sociales y la pobreza en el mundo. Y fíjense, ¿en qué es lo más inequitativo de todo esto? Que como está estudiado y se ha demostrado ya y han salido varios informes al respecto, quienes más van a sufrir el cambio climático y el calentamiento global son las poblaciones pobres del tercer mundo. Nosotros estamos ahí en el ranking de países que va a sufrir con más fuerza los cambios climáticos. Eso es absolutamente inequitativo. Que se proponga hoy que todos somos igualmente responsables y que todos tenemos que aportar lo mismo para la solución, sigue siendo inequitativo. Aquí, la proporción y la equidad en términos de la recomposición o del intento de restauración o por lo menos de frenar los daños ambientales, debe ser tal cual como ha ocurrido en los contextos de posguerra. Los países que destruyen el mundo, como ocurrió con Alemania en las dos guerras, tienen que pagar la reconstrucción. A Alemania le cobraron, lo pusieron a reconstruir Europa dos veces. Pues esto es igual. El que destruye el planeta tiene que pagar la reconstrucción del planeta. Entonces ahí hay un asunto clave que tiene que ver ya con un asunto global, de la manera en la que se logra una equidad y una responsabilidad en términos de lo que ha sido la destrucción masiva de las condiciones planetarias. Ustedes hablaban ahora de algo que es muy importante y desde lo cual debe comenzar a pensarse y repensarse el equilibrio en términos planetarios, pero estoy hablando en términos políticos planetarios. Entonces decían, nosotros, decía Heidis, por fortuna nosotros tenemos oxígeno. Y por ahí creo que también Líbano, no recuerdo quién más decía, que pues además acá, justamente, ¿no? Pues tenemos árboles que producen una gran cantidad de oxígeno y que el Chocó, hablando del contexto específico en el que nos encontramos, pues produce gran parte de ese oxígeno. Pues precisamente el oxígeno es un bien planetario escaso hoy. Es una riqueza que debe ser absolutamente protegida y reconocida, pero más que eso, que debe tener un alto valor en términos justamente de la economía. Entonces, ¿qué más que la producción de oxígeno? ¿No? Nosotros, por ejemplo, ¿qué más que el Amazonas? Todos los países suramericanos que están en la Amazonía, que son los grandes productores de oxígeno, de agua, porque ya se ha visto que lo que más produce el Amazonas es agua, y además de eso, que capturan todos los gases de efecto invernadero y la polución del planeta, es decir, que en últimas es toda una esponja. ¿Qué más riqueza que esa? ¿Por qué no se valora lo suficiente en términos del capital económico, digamos, del costo económico, el oxígeno del planeta? El lugar, la forma en la que tiene que posicionarse un país como el nuestro o como cualquier otro de esta región latinoamericana es de esa forma. No es transitando a la debacle y la destrucción del planeta, no es transitando a la industrialización desmedida que ha destruido el planeta. Si nosotros avanzamos en el camino del desarrollo de la misma forma en la que avanzó India y China, no hay planeta para 30 años más. Los países no industrializados hoy no tienen que pensar en su industrialización, tienen que pensar es en los bienes, digamos, bioclimáticos, ¿cierto? En los bienes ecosistémicos y ambientales como riqueza que tienen y que pueden aportarle al planeta como riqueza. Esa es nuestra riqueza y es lo que hay que defender. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Muy bonito suena decirlo así, pero hay un asunto concreto y específico. La lógica de crecimiento, la lógica de producción, impiden que esto realmente se dé tanto en lo local como en lo global. Y ese precisamente es el punto que yo quería, digamos, mostrarles, porque aquí se nos ha vendido un relato. El relato que el desarrollo es la industrialización, el desarrollo es el crecimiento, el desarrollo es la producción desmedida. Entonces todo esto va a aparecer en el siglo XX
finales del siglo XIX, con la industrialización de Europa. Y hay datos interesantes que vale la pena darlos para entender con más profundidad el contexto. Dice un historiador que les recomiendo, les puedo pasar el texto de Eric Hobsbawm, un historiador británico. Este texto al que me refiero se titula La Era de los Imperios, la Era del Imperio, perdón. Dice Hobsbawm que en el capitalismo aparece una fase imperial que va a ir de 1880 a 1930. Y esa fase del imperio es muy interesante como él la describe, porque lo que él comienza a mostrar es que la desigualdad entre los países, entre las distintas naciones, a finales del siglo XIX no era tan grande, digamos, entre los llamados países del primer mundo y los países del tercer mundo, o entre las economías industrializadas y las no industrializadas, no era tan grande la brecha. Pero en la medida en la que se industrializan con gran fuerza los países europeos, la brecha se amplía tanto que la desigualdad va a ser más o menos de una proporción de 10-1. Entonces, hacia la década del 30 la desigualdad ya era una cosa insalvable y se veía reflejada tanto en términos de las economías como en términos de la capacidad militar de esos países. Y justamente lo que comienza a mostrar Hobsbawm es que ese desarrollo industrial de las economías del primer mundo las llevaron a ampliar su poder y a ampliar su capacidad económica y territorial a través del proceso de colonización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver entrado el siglo XX? Vamos a ver una expansión, esa es la época del imperio, ¿no? Una expansión de los países occidentales que primero se dividen a África en un mapa, literalmente en Alemania, ¿no? Toman las colonias, colonizan, bueno, cuando digo toman las colonias es porque evidentemente África ya estaba colonizado en parte por el Imperio Otomano, de un lado, ¿no? Tenía algunas colonias portuguesas y algunas colonias españolas. Digamos, toman esas colonias y en otros casos toman otros territorios no colonizados y se lo reparten al punto de que pues queda África repartida básicamente entre 6 países, pero fundamentalmente entre dos, digamos, entre Inglaterra y Francia. Los demás países tenían poco territorio. A partir de ahí, entonces, ¿qué va a hacerse? Y además, ¿qué hay que decir? ¿Cuál era la justificación? Pues la justificación era sencilla. Era que había que llevar la civilización a África, era que había que llevar el progreso a África, era que África no tenía la capacidad administrativa y gubernamental para tomar su propio destino y desarrollarse, y que por lo tanto los gobiernos europeos iban de tránsito, ¿no? Mientras lograban llevar el desarrollo a África. Pues esa lógica, ¿no? De la colonización de África, de la colonización de parte de Asia, porque recuerden que además Inglaterra va a colonizar a India, ¿no? Que va a ser una de las claves, porque a través de India pues, va a tener un control de los flujos del comercio interoceánico. Pues entonces lo que estamos viendo es que ahí aparece toda una racionalidad de ocupación, de expansión del mercado eh, y de desarrollo a través de la industrialización que va a profundizar las brechas entre los países ricos y los países pobres, o los países, las economías independientes y las economías dependientes, o entre los países desarrollados y los llamados subdesarrollados, digamos, ese es el punto. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se configuran esos mapas rápidamente, pero yo solo lo estoy mencionando para entender cómo es que llegamos a este punto actual y por qué esa destrucción del planeta tiene que ver precisamente con una racionalidad imperial en principio, con un mercado expansivo y hoy con una lógica de producción industrial a gran escala. Entonces, ¿qué comienza a ocurrir con los países del tercer mundo? Cuyas brechas de desigualdad aumentan, cuya pobreza aumenta, cuyas condiciones básicas insatisfechas pues están mucho peor que antes, pues básicamente que lo único que les queda es tratar de integrarse de alguna manera al mercado global. ¿Y cómo van a terminar insertándose los países del tercer mundo al mercado global? Fundamentalmente, ustedes lo saben bien, a través de la extracción y de la exportación de materias primas. Eso es lo que tenemos hoy, un mundo industrializado que ha copado los territorios, sea a través de la colonización o de la pseudocolonización, ¿cierto? No necesariamente con presencia efectiva en el territorio, por vía de la dependencia que se genera a través de la importación para ellos y exportación para nosotros de materias básicas, de recursos que se necesitan para continuar generando la producción industrial a gran escala.
¿Qué tendríamos hoy en un mundo en el que avanzó hacia el desarrollo industrial a través de la extracción de carbón, a través de la extracción de petróleo y posteriormente, digamos de manera fundamental, ¿no? Y de otros minerales, ¿no? Pues lo que vamos a tener es un primer mundo que tiene enclaves en el tercer mundo de extracción a gran escala de distintas materias primas que están generando y profundizando el deterioro ambiental de esos territorios. Llámese extracción de petróleo, llámese extracción de carbón, llámese extracción de minerales. Buena parte de los problemas territoriales que nosotros tenemos en Colombia tienen que ver con esa forma en la que nuestra economía se ha insertado en la economía global como país productor de bienes básicos, de materias primas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Grandes problemas ambientales y humanos en La Guajira, ¿no? Que ya hoy se ven a causa de la extracción del carbón, ¿no? Grandes problemas ecosistémicos y de especies en vía de extinción en Arauca, Casanare y otras zonas que han sido enclaves de producción petrolera, y grandes problemas ambientales y de contaminación en lugares de producción de minerales que en el atrato vemos una que no es del todo o siempre legal, digamos, ¿no? Pero que la vemos en otros lugares a través, por ejemplo, de la extracción de las empresas de oro canadiense, ¿sí? Gold Ashanti y demás, que han estado en distintos territorios del país extrayendo oro. Entonces, eso genera una forma de dependencia, eso genera una forma de destrucción de las condiciones ecosistémicas y territoriales nuestras, pero digamos, eso que ya es muy aterrador, no es lo más grave, sino que lo más grave para mí es que esto genera una destrucción de la cultura y del vínculo social comunitario. Destruye los vínculos de la comunidad porque, como lo decía Líbar ahora, en una comunidad atravesada, permeada por los intereses del capital, pues los vínculos comunitarios pasan a un segundo plano o quedan supeditados a la lógica del utilitarismo. Y eso es lo que tenemos hoy, un debilitamiento de los vínculos comunitarios por efecto de la manera en la que los distintos capitales legales o ilegales, porque también hay que decirlo así, pues han permeado nuestra vida cotidiana, han permeado nuestras formas de relacionamiento y han permeado también la lógica de la administración de lo público. Entonces ahí hay un asunto clave, ¿no? Cuando un gobierno dice que vengan, ustedes saben que hay todo un problema con algunas minas de oro que en el gobierno de Uribe terminó dándoseles algo que además es inconstitucional, ¿no? Que es un permiso de extracción a perpetuidad, un título de extracción a perpetuidad como solo ocurría en la colonia. Entonces hoy hay toda una serie de demandas y demás, ¿no? Pues es además inconstitucional darle un título de extracción a perpetuidad a una firma minera. Entonces, digamos, este tipo de situaciones que ocurren cuando un gobierno favorece, en vez de limitar el ingreso de capitales para generar extracción de recursos, pero además para afectar el ambiente sin ninguna contraprestación, pues lo que estamos diciendo es que la misma sistema de administración de lo público es la que está produciendo el problema. Y entonces lo que hay que transformar son las estructuras de administración de lo público, porque mientras estas no se transformen, no se transforma la realidad ni para las poblaciones ni para la economía nacional. Entonces, ¿qué más pasa? Porque está bien, eso ocurre, digamos, en términos de la manera como actúa el Estado en función de los capitales y de las economías globales. Pero ¿qué ocurre cuando no se trata exactamente de la acción del Estado, sino más bien de la omisión del Estado? Porque no hay presencia estatal, es decir, hay una ausencia del Estado en todas sus formas y deja el terreno abierto para que las economías ilegales se instalen, como ocurre precisamente en buena parte de los territorios del Chocó y en general del Pacífico. Pues entonces lo que tenemos es que también los capitales, porque son los capitales, digamos, lo que nosotros no podemos desconocer, y esto es clave que lo tengamos en cuenta, nosotros no podemos hacer una lectura del narcotráfico ni de la extracción minera ilegal por fuera de la lógica del capital.
el capital tiene formas de expresión legal e ilegal, pero el narcotráfico es un negocio tan capitalista como cualquier otro. Son las lógicas del capital, incluso en su máxima expresión, porque es un capital desregulado, desmedido y salvaje. Entonces, el negocio de la ilegalidad del narcotráfico, como el negocio de la ilegalidad de la minería, que están generando grandes impactos ambientales, especialmente en el Chocó, pues tienen que ver justamente con esta misma realidad. Solamente que esta vez es peor, porque esos capitales, sin Dios ni ley diríamos, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de regulación, de control, de revisión, son capitales que terminan haciendo lo que quieren con las poblaciones, pagando lo que quieren a los que allí trabajan, ¿no? Y además de eso, sometiendo a las poblaciones a unas lógicas de subsistencia basadas en la ilegalidad, y no lo estoy diciendo en un sentido moral, digamos, ¿sí? No porque el negocio sea ilegal, ¿sí? Sino porque casi esclavizan la mano de obra que ellos, entre comillas, pagan. Cuando yo termino pagándole a los trabajadores con kilos de coca, con pepitas de oro, y luego se las cambio en la tienda por libras de arroz, pues lo que estoy haciendo es produciendo una lógica de dependencia y prácticamente de esclavitud. Entonces, el asunto, digamos, de esa ilegalidad y de someter la vida humana a la lógica de la ilegalidad, que es una lógica también de una economía capitalista pero ilegal, pues es mucho más salvaje y mucho más devastadora. Porque además deteriora también la interrelación humana, el vínculo comunitario, cooperativo, que debería predominar porque hace parte de las culturas de estos pueblos y de estos territorios, termina siendo supeditada y sometida a una lógica de la competencia, de la pura subsistencia, ¿cierto? Del obtener cualquier tipo de ganancia para no morir de hambre. Eso es lo que está pasando hoy en los territorios nuestros. Esto es lo que está pasando hoy en la periferia del mundo. No estamos diciendo que esto pase solo en Colombia. Esto es lo que está pasando en el llamado tercer mundo a gran escala, es lo que está pasando en África, es lo que está pasando en parte de Asia, es lo que está pasando en Latinoamérica. Eh, y bueno, ahí se me escapan otros contextos, digamos, pero es lo que está pasando en el llamado tercer mundo. Yo cierro con esto, solo para situarnos, digamos, ¿no? En el mapa.